Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo del Experto. En esta ocasión el invitado es un investigador, Eduardo Oliver. Eduardo es licenciado y doctor en farmacia por la Universidad de Valencia y amplió estudios de postdoctorado en el Imperial College, una prestigiosa universidad de Londres, donde estuvo 6 años aproximadamente, y posteriormente regresó a España a trabajar en investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid, el CENIC, que es este centro cuyo director es el prestigioso cardiólogo español afincado en Estados Unidos, en Nueva York, Valentín Fuster. Posteriormente se trasladó a su actual lugar de trabajo, el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas de Madrid, donde lidera un grupo de investigación en farmacología experimental y nuevas dianas terapéuticas en trastornos cardiopulmonares. En este episodio también hablamos mucho sobre la investigación en España. Las reflexiones que hace Eduardo son muy interesantes porque él ha formado una asociación con otros compañeros que se llama Asociación Ciencia en el Parlamento para de alguna manera asesorar a políticos en el tema científico a la hora de tomar decisiones. Les dejo a continuación con mi conversación con Eduardo Oliver. Eduardo, antes que nada, como a todo invitado o todo investigador, siempre la primera pregunta que quiero es un poco que nos cuentes por qué te dedicaste a la ciencia, a la investigación, qué fue lo que te inspiró para dedicarte a esta faceta. ¿Y por qué estudiaste farmacología, ¿no? Porque eres licenciado en farmacia y luego hiciste un doctorado en farmacología, ¿no? ¿Qué fue lo que te indujo a introducirte por esta área? Pues si te soy sincero, lo que me indujo a la ciencia, exactamente no tengo un evento en mi vida que diga esto es lo que me impulsa a la ciencia, pero yo sí que guardo recuerdos de pequeño, de siempre me ha fascinado el cuerpo humano, la biología, pero también la parte química, ¿no? Yo de pequeñito, pues lo típico que te regalan juguetes de pequeño, pues recibí un año el típico juguete con el microscopio para ver plantas, cosas, ¿no? Por ahí yo observaba insectos, lo típico, insectos. Lo que fuera, pero también recibí el de química, ¿no? Es verdad que tenía algún familiar lejano que hacía química. La química desde pequeñito es algo que me fascinaba lo de mezclar cosas y que de ahí saliese otra cosa. Pero poco a poco pues fue un poco modificando en ese gustarme tanto la biología como la química y decir que yo, recuerdo una frase que yo dije una vez de pequeño, es que yo de mayor quería ser inventor de cosas que curen, ¿no? Esto yo en aquel momento no sabía lo que era, pero con los años y casi a las puertas de empezar la carrera, yo todavía no sabía si lo que yo quería hacer era biología o si yo lo quería hacer era química o si lo que quería hacer era medicina. Pero la realidad es que habían pequeñitas cosas de las tres carreras que me gustaban, ¿no? La salud me gustaba, pero eso de tener que abrir cuerpos humanos me tiraba para atrás. La química me gustaba, pero la química que ahora entiendo que es la química de materiales, etcétera, pues eso no me atraía. Y la biología me gustaba, pero no lo relacionado con plantas o con animales, ¿no? Entonces entendí que lo que realmente me gustaba era farmacia, porque farmacia, mucha gente se piensa que estudiar farmacia es únicamente para trabajar en una oficina de farmacia dispensando medicamentos y atendiendo a los pacientes que acuden a la farmacia. Y no, la verdad es que la carrera de farmacia es una carrera muy amplia que te forma muy bien para investigar y de verdad para ser inventor de esas cosas que curen, ¿no? Que en definitiva es investigar en tratamientos, que es la parte química, que te ayuden a curar enfermedades y a entender la enfermedad, que es la parte biológica y la parte de medicina,
la carrera, pues al final aunó un poco todo lo que yo quería hacer. Y claro, al terminar la carrera me fui dando cuenta de cada asignatura cómo me gustaba. Hice unas prácticas en la parte de química, estuve en un laboratorio de química de la facultad durante un mes en verano, estuve también colaborando con gente de parasitología y al final, también entré a colaborar en farmacología. Y farmacología es, en esencia, lo que yo quería, que era el estudiar las moléculas, pero no tanto desde la parte más de síntesis, de cómo crearlas, sino más de entender qué actividad puedes tener esa molécula que te ayude a modificar unos síntomas o una enfermedad, ¿no? Y al final, por eso y por la buena relación que tuve con los profesores y con la asignatura, me decidí por entrar en farmacología. Hiciste farmacología en la Universidad de Valencia y, bueno, una de las cosas que me ha llamado la atención a través de los podcasts y de la gente que he ido entrevistando es que muchos investigadores precisamente son licenciados en farmacia. Yo tenía también la idea, que tiene la mayoría de la gente, pues que el 90-95% de la gente que estudia farmacia es para montar una farmacia. Pero luego me he dado cuenta, entrevistando a gente, que muy buenos investigadores españoles, su licenciatura la hicieron realmente en farmacia y luego se dedicaron a la investigación. O sea que es habitual, es más de lo que la gente se piensa. Sí, es una carrera. Yo también me he dado cuenta al irme de investigador postdoctoral fuera de España y conocer a otra gente, porque claro, cuando estás haciendo la tesis en la Facultad de Farmacia, pues lo normal es que todos sean licenciados en farmacia, ¿no? Claro. Pero cuando ya salí de ese entorno y empecé a encontrarme compañeros que eran licenciados en farmacia, y creo sinceramente que la carrera de farmacia te da una formación transversal buenísima para hacer este tipo de investigación translacional, que es la investigación que yo hago, que va un poco del laboratorio al paciente, ¿no? Es una característica muy importante, ¿no? de la licenciatura en farmacia y yo creo que de la gente que estudia farmacia, porque, a ver, para mí siempre, esto es simplificarlo mucho, ¿vale? Pero creo que hay dos tipos de investigadores. El que de pequeñito le movía la curiosidad del vuelo de una mosca o de una hormiga, ¿no? Que son más la parte de comprender, la parte de entender, probablemente también la enfermedad, pero sobre todo cómo funciona el universo, cómo funciona el ser humano, cómo funciona la vida, ¿no? Correcto. Y luego la parte de investigadores que buscan solucionar problemas, que obviamente para solucionar el problema tienes que conocer el problema, ¿no? Pero la parte de farmacia creo que va un poco por ahí, más cercano hacia la medicina. Entonces, la forma de pensar de muchos de los que nos metemos a estudiar la carrera de farmacia es esa idea de queremos investigar para solucionar un problema de salud, ¿no? Y ahí es donde viene la formación que podemos hablar con químicos y si bien no somos expertos, pero nos podemos entendernos con los biólogos moleculares, tampoco somos expertos, pero podemos entendernos y podemos entendernos con los médicos y entender de la patología. Al final, lo que somos expertos en esa interfaz entre todos que es el medicamento. ¿Y durante la carrera no echaste falta cierta, digamos, demasiada teoría? En vez de enseñarte tanta teoría, te tendrían que haber enseñado un oficio, cómo hacer las cosas, cómo fabricar algo, cómo sintetizar algo. Hay mucha gente que se queja de eso. Sí, bueno, no sé, yo la carrera de farmacia, la verdad que nosotros éramos de los que más prácticas teníamos en las carreras que conozco yo a mi alrededor. La verdad es que tuvimos prácticas de sintetizar productos químicos, prácticas de extraer principios activos de plantas, prácticas de todo eso convertirlo en un producto farmacéutico, en una crema, ¿no? Hombre, obviamente no con la profundidad que te da el hacer una formación, por así decirlo, mucho más práctica como ocurre en otros países, ¿no? Pero, sin embargo, fíjate que es verdad que la parte práctica se puede echar de menos porque es lo que tú necesitas a la hora de trabajar, pero por mucha práctica que se te dé en la carrera, realmente no lo aprendes hasta el día a día del uso, ¿no? Por mucho que te enseñen técnicas, hasta que no estás constantemente trabajando con esas técnicas, no las acabas aprendiendo. Y eso es la formación que te da pues el día a día de tu trabajo y los inicios, sobre todo. Pero como no tengas la formación teórica inicial, eso no te lo da nada. Entonces, yo sí que me he dado cuenta cuando me he ido al exterior de que en España estamos muy bien formados a nivel teórico. Y eso
créeme, eso yo lo considero como una ventaja bastante importante, la verdad. Bueno, y acabaste el doctorado y te fuiste al Imperial College en Londres a trabajar allí como postdoc. Y concretamente allí, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue, digamos, tu área de investigación y qué experiencia tienes del Imperial College y de la investigación en Inglaterra? Pues la verdad que muy buena. Yo acabé la tesis en Valencia en farmacología cardiovascular, pero más centrada en hipertensión sistémica y insuficiencia cardíaca, pero algo muy básico realmente. Y cuando me puse a buscar dónde irme como investigador postdoctoral, vi que había una oferta en Imperial College, que es una de las 10 mejores universidades del mundo, por lo menos en aquel entonces, y ofrecía, o sea, un puesto de trabajo para un perfil que hubiese estado a caballo entre la farmacología in vivo y la medicina translacional y la parte más molecular y básica. Y me atrajo mucho ese proyecto y allí la verdad que me desarrollé como investigador liderando un proyecto pues que usaba tanto tecnología de última generación en aquel momento de secuenciación masiva de ADN para encontrar diferencias de respuesta a la hipoxia, que está relacionado con una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar, entre cepas diferentes de ratas para tratar de descubrir por qué unas cepas resistían a la enfermedad y otras no. Y eso nos llevó a descubrir un gen que estaba muy implicado en estas diferencias y que se ha convertido en una potencial diana terapéutica que al final es la base de lo que a mí me gustaba, ¿no? Es entender la enfermedad para descubrir un mecanismo por el cual podemos atacarla. Ahora falta encontrar tratamientos para modificar esa diana terapéutica y claro, al final esta experiencia de 6 años a mí me dio una visión muy amplia de toda la investigación, como te digo, desde el laboratorio al paciente y ha marcado mucho mi forma de pensar como investigador realmente, ¿no? Y tuve una experiencia muy buena, tanto a nivel profesional como a nivel personal y que le recomiendo a todo el mundo. Sí. Todo investigador tiene una serie de personas, digamos, en la cabeza, en su mente, ¿no? Que le han influido a lo largo de su carrera, ¿no? Si tú tuvieras, por ejemplo, que mencionar los fundamentales mentores que influyeron en ti para estar ahora donde estás posicionado, ¿a quién nombrarías, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos los investigadores por los que he pasado por los laboratorios me han influido, desde mi directora de tesis que me enseñó a que bueno, la investigación es más allá que un trabajo, que es pasión y que le dedicaba cuerpo y alma a esto y la verdad, además de ser buena investigadora, era buena persona, es buena persona y me influyó bastante para tomar la decisión de que quería seguir investigando. Los supervisores que tuve en Inglaterra, ¿no? Bueno, mi directora de tesis, la profesora Pilar Docón, que no la he nombrado, la quiero nombrar para agradecerle desde aquí, de la Universidad de Valencia, mis supervisores del postdoc en Imperial College, el profesor Martin Wilkins y la doctora Lanzao, por esa visión tan amplia, ¿no? Y esa capacidad de ver el potencial de la investigación translacional. Y luego, claro, ya a mi vuelta a España, en mi etapa postdoctoral más senior, estuve trabajando con el doctor Borja Ibáñez del CENIC y ahí fue también una revolución intelectual, ¿no? El doctor Borja Ibáñez es un investigador fantástico, además de un cardiólogo buenísimo y su visión translacional va más allá de lo que cualquier investigador pueda pensar. Entonces, trabajar en un entorno tan dinámico como el CENIC y tan enriquecedor intelectualmente fue buenísimo para mí. Por lo tanto, esas experiencias con estos tres jefes o mentores en diferentes etapas de mi vida para mí ha sido fundamental. Y la última persona que al final también me ha influido ha sido el actual director del CENIC, el doctor Valentín Fuster, que aunque nunca he trabajado 100% directamente con él, sí que tenía algunos proyectos en los que he podido colaborar, pero sobre todo su filosofía que nos ha transmitido en diversas ocasiones, en reuniones con todo el centro en el CENIC, sobre bueno, pues, cómo hacer investigación enfocada al paciente, ¿no? Eso, en su medida, cada uno ha tenido un impacto en mí.
El doctor Borja Ibáñez dices que es cardiólogo. El doctor Borja Ibáñez es cardiólogo y investigador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. ¿Sí? Sí, no, me llama la atención porque en España la mayoría de los médicos pues somos clínicos, algunos hacemos algún pinito de investigación, pero es Bueno, raro él es encontrar. clínico. Sí, Claro, es que esta es la parte importante que yo creo que a mí me ha cambiado también la forma de ver la investigación, ¿no? Él es clínico, está cerca del problema del paciente, ¿no? Y entonces la investigación que hace, que también en algunas ocasiones básica, pero sobre todo translacional. Yo cuando hablo de básica, nosotros no hemos investigado nunca en el mecanismo concreto de cómo el ADN se transcribe, por ponerte un ejemplo así muy, sí. muy evidente, ¿no? Pero sí que los mecanismos moleculares de una enfermedad para solucionar un problema real de los pacientes, ¿no? Un problema real que existe en la clínica. Entonces, eso a mí me ha hecho ver que mi investigación solo tiene sentido si estoy en contacto constante con los médicos que trabajan con los pacientes, con las enfermedades con las que yo trabajo, ¿no? Correcto. Y eso, claro, es importante para enfocar tu investigación. Sí, sí, es muy importante la colaboración multidisciplinar entre distintas áreas, ¿no? Porque a nosotros los médicos nos pasa eso, que la gente, bueno, el problema de la medicina en España es que prácticamente la medicina pública es toda asistencial, ¿no? Y no se promueve para nada la investigación. Por eso te digo que es un poco raro encontrar gente, clínicos, que tengan un interés y que realmente hagan investigación en serio. Pero bueno, ese es otro tema. Quería Pues, bueno, hablaste, una de las líneas de investigación tuya es la hipertensión pulmonar, o es la principal que tienes ahora. sí, a ver, a lo largo de estos años he trabajado en diversos temas, diversas patologías cardiovasculares, pero me especialicé en Londres precisamente en la hipertensión pulmonar. Y ahora no es que sea la única, pero sí que mi laboratorio, desde que soy independiente en el CSIC, está centrado en las enfermedades de la circulación pulmonar, ¿no? Que entre ellas la más representativa es la hipertensión pulmonar, pero hay otras como pueden ser pues el impacto que puede tener la contaminación ambiental en nuestros pulmones, no solo a nivel respiratorio, sino a nivel de la circulación. Al final, la circulación pulmonar, cualquier alteración pequeñita en una circulación que de naturaleza es de bajas presiones, puede suponer un cambio mínimo de presiones que altera muchísimo la función y la estructura del corazón, ¿no? Y son enfermedades poco estudiadas algunas y con un impacto muy grande en la salud. Y luego, pues también otro tipo de enfermedades como la apnea del sueño, ¿no? Que no deja de ser también problemas de falta de oxígeno de manera intermitente cuando dormimos. Estamos empezando a trabajar en eso y también en relacionar algunas enfermedades neurodegenerativas también con enfermedades cardiovasculares, ¿no? La gente tiene un concepto bastante general de lo que es la hipertensión arterial, pero la hipertensión pulmonar es muy desconocida, ¿no? Sí. Entonces, lo que me gustaría sería que la definieras, qué es la hipertensión pulmonar y por qué es importante. O sea, qué puede ocurrir cuando un paciente tiene la presión pulmonar alta. Pues como te decía, el sistema circulatorio pulmonar es un sistema de bajas presiones, ¿no? No es un sistema en el que la sangre vaya a 110, 120 milímetros de mercurio dentro de las arterias, como ocurre en la circulación sistémica. En este caso estamos hablando entre 15 y 20 en condiciones normales. Entonces, cualquier pequeñito cambio en la pared de las arterias puede suponer un aumento que daña directamente al corazón. El corazón sabemos que está compuesto por dos bombas, ¿no? O sea, es una bomba que está compuesta por dos cámaras, la más grande, la más importante en la izquierda, que es la que bombea la sangre a todo el cuerpo y que tiene que hacer frente a esas presiones altas. El ventrículo derecho es el que bombea la sangre al pulmón, está cerquita, no necesita mucha fuerza y por naturaleza es un músculo mucho más pequeño y más débil, por así decirlo, que el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Que un aumento de las presiones arteriales en las arterias pulmonares supone que ese músculo que es pequeño empieza a trabajar más de la cuenta. Y esa sobrecarga de trabajo hace que de primeras, para hacer frente a ese aumento de presión,
tienes que hacer más fuerza. Esto es como cuando vamos al gimnasio, entonces el Claro. músculo empieza a crecer, pero Claro. el crecimiento muscular tiene un límite y ese límite es cuando se produce una distensión del músculo y una disfunción. El músculo se agranda, deja de ser capaz de bombear y cuando deja de ser capaz de bombear sangre oxigenada para que pase al ventrículo izquierdo y de ahí al cuerpo, el resto de órganos empiezan a afectarse, no les llega el oxígeno, que es lo que necesitan, y los nutrientes para sobrevivir, y empiezan a producirse fallos en diferentes partes. Entonces, la hipertensión pulmonar puede ser tan común como la última causa o la causa más, o el momento más avanzado de una insuficiencia cardíaca crónica, que es cuando el corazón no funciona bien la parte izquierda por infartos en el pasado, por problemas de hipertensión crónica muy avanzadas, el corazón deja de bombear bien y al final acaba produciéndose un problema en la circulación pulmonar que afecta nuevamente al derecho y todo deja de funcionar y es el estadio final de la enfermedad, o puede ser por causas que todavía desconocemos, le llamamos idiopática, en esta parte se considera enfermedad rara, la enfermedad que nace directamente de las arterias del pulmón. Y lo que sabemos es que lo particular de esta enfermedad es que las arterias del pulmón, las células empiezan a proliferar y entonces también son menos capaces de dilatar. Entonces, tú imagínate una tubería que cada vez es más gorda, las paredes son más gordas, por lo tanto la luz de la tubería es más pequeña y encima tiene menos capacidad de relajarse. Por lo tanto, la presión sube. Y esa proliferación es lo que es difícil de frenar y de revertir, ¿no? Y la verdad que a mí esto me apasionó porque era una enfermedad cardiovascular que tenía un fenotipo que en algunas ocasiones se asemejaba bastante al cáncer y vi que, bueno, pues que me parecía muy interesante y para la cual pues no hay una cura, hay varios tratamientos. Un fenotipo parecido al cáncer, ¿explica eso? ¿No? Sí, porque al final sabes que el cáncer son células que proliferan de manera descontrolada, ¿no? Y en cierto modo, las células de la vasculatura pulmonar en este tipo de enfermedad proliferan de manera descontrolada. El vaso cada vez se hace más gordo y la luz del vaso cada vez es más pequeña. O sea, que es un problema endotelial, del endotelio vascular. Mira, el problema inicial es en el endotelio, ¿no? Siempre tiene que haber algún factor que haga que el endotelio se dañe, ¿no? Entonces, en esto es en lo que estamos trabajando mucho, ¿no? Porque se ha puesto mucho el foco en la proliferación de la capa muscular. Los vasos están compuestos por 3 capas. Una exterior que le da forma, una que le confiere la capacidad de contraer, que es una capa muscular, y una capa finita que le protege de la permeabilidad de la sangre para que no pase el líquido a los tejidos, que es el endotelio, ¿no? Y que le confiere capacidad de relajarse. Entonces, ese primer daño en la capa endotelial lleva consigo unos daños asociados, una filtración inflamatoria, factores que se mandan al músculo liso que hace que empiece a proliferar. Y luego las células que sobreviven transicionan y pasan de ser célula endotelial con capacidad de relajación a tener una capacidad contráctil y proliferar. Y esto ya es la revolución. Entonces, claro, en esos factores que dañan el endotelio hay muchos, desde el estilo de vida, la dieta, causas genéticas, exposición a contaminación ambiental, incluso humo del cigarro, en fin, muchos que se conocen y muchos otros que aún no se conocen. Interesante. Bueno, una de tus, digamos, de tus papers, y lo mencionaste antes, de tus trabajos que hiciste en el Imperial College, fue descubrir un factor, un transportador de zinc que parece ser que es importante que puede jugar un papel en la patogenia de esta enfermedad, que es el CYP12, ¿no? CYP12, exacto. Explica un poco por qué es importante el transportador de zinc en esta patología. La verdad que la historia de cómo descubrimos el transportador de zinc ya más he introducido un poco antes, pero es muy bonita, porque al final esto viene de la observación de que 2 cepas diferentes de rata, y estoy hablando de ratas blancas con los ojos rojos, no nada muy diferente como coger una rata negra frente a una rata blanca, sino 2 cepas de ratas comunes que se utilizan en el laboratorio. Al meterlas en la cámara de hipoxia, que es la manera en la que nosotros reproducimos la enfermedad, porque esta enfermedad, no lo he mencionado, pero también puede
puede darse en personas que viven en elevada altitud donde las concentraciones de oxígeno son muy bajas. Entonces, en el laboratorio una de las maneras que tenemos para reproducir la enfermedad es una cámara de hipoxia, es poner concentraciones de oxígeno pues en lugar del 20% del 21 al 10 durante 2 semanas. Y ves que al final las ratas de una cepa en concreto resistían a esa hipoxia, es decir, no desarrollaban la enfermedad. Y había otras que sí, ¿no? Entonces, tras muchos años haciendo varios tipos de experimentos para intentar descubrir en qué zona del genoma de la rata resistente estaba la diferencia entre las dos, descubrimos pues, que había un gen que era el CYP12, que, bueno, la proteína es el CYP12 y su gen codificante tenía una mutación que hacía que en la rata resistente no se expresase esta proteína. Por lo tanto, esta proteína no estaba presente en las arterias de la rata resistente, mientras que en la rata que sufría la enfermedad se sobreexpresaba en las células vasculares, ¿no? Y es un transportador de zinc. El zinc es un elemento esencial que está implicado en multitud de reacciones dentro de la célula. Entonces, pequeñas variaciones en la concentración por arriba o por abajo de la concentración fisiológica alteran la célula muchísimo. Y en este caso, el hecho de que se sobreexpresase ese transportador está encargado de meter zinc dentro de la célula y por otros motivos que no me voy a extender, el zinc no era capaz de ser almacenado y se quedaba libre dentro del citoplasma de la célula. Y ese zinc libre actuaba alterando los mecanismos de proliferación celular. Entonces, bueno, confirmamos eliminando este gen de una rata tradicionalmente enferma, le quitamos concretamente ese gen y vimos como al quitarle el gen, pues la rata tenía niveles de enfermedad mucho más parecidos a los de la rata que resistía, ¿no? Entonces, en humanos los humanos tenemos los humanos lo ese tenemos. transportador, el CYP12. Está implicado en el desarrollo embrionario, en algunos estadios. Esto no se conoce mucho. De normal está expresado en ciertas partes del cuerpo, pero no demasiado y prácticamente nada en el pulmón. Sin embargo, en condiciones de hipoxia se activa la expresión de este gen. Ya. Entonces sí que hemos demostrado que en personas, en pulmones de personas que sufrieron esa enfermedad, en las arterias sí que estaba sobreexpresado ¿Y habéis encontrado pacientes con mutaciones en este gen? Esto lo estuvimos buscando porque es verdad que hay gente que, por ejemplo, la gente que vive en el Tíbet está acostumbrada a vivir en altitud y no sufre la enfermedad. Sin embargo, si tú y yo nos vamos a Tíbet, lo más seguro es que después de un tiempo allí suframos la enfermedad. Entonces, pensamos que a lo mejor, igual que gente que vive en Kirguistán, pues podían tener alguna mutación en el gen y la verdad que lo buscamos y no lo encontramos. Pero sí que demostramos que este gen está controlado por los factores HIF1 y HIF2, que son factores de transcripción que se activan en condiciones de hipoxia y que activan la expresión de dichos genes. Entonces, este en concreto estaba controlado por este factor y sí que existe una mutación en los pacientes, en las personas que viven en Tíbet, que les hace resistentes a la hipoxia, que está la mutación en uno de estos factores de transcripción, el HIF2 alfa. Entonces, aunque en mis manos nunca lo demostré, yo creo que el hecho de tener mutado este factor y que no se pueda expresar esta proteína, pues puede ser que le confiera resistencia. Y bueno, la verdad que todo esto le hizo pues una potencial diana terapéutica y ahora lo que el grupo de Londres lleva mucho tiempo y yo sigo colaborando con ellos de alguna manera es en buscar maneras de suprimir la actividad, ¿no? Moléculas que eviten que el transportador meta zinc dentro de la célula o maneras de bloquear a esta proteína, ¿no? Ya. En el centro donde trabajas ahora, también llevas alguna otra, digamos, línea de investigación, digamos, porque allí lideras un grupo de farmacología también, ¿no? Farmacología experimental. Sí, farmacología experimental porque es aplicada a modelos animales de enfermedad y como te decía, el grupo está enfocado a desórdenes cardiopulmonares, que son enfermedades de la circulación pulmonar. Entonces tenemos una línea muy importante en hipertensión pulmonar donde
seguimos trabajando con CYP12, trabajamos también con los receptores adrenérgicos beta 3, que viene un poco también del origen de cuando yo estudiaba la tesis y un poco la línea de investigación que inicié en el laboratorio del CENIC. Y estamos trabajando con tratamientos que están aprobados para su uso en personas, en pacientes. Por ejemplo, trabajamos con Mirabegron, que es un tratamiento que está aprobado para la incontinencia urinaria y que al ser un agonista beta 3, al estimular los receptores beta 3, nosotros hemos visto que como los receptores beta 3 no solo están en el músculo de la vejiga, sino que están también en el endotelio vascular y también están un poco de una manera activados con hipoxia, pues nos puede ser útil. Entonces tenemos una línea muy potente trabajando para buscar tratamientos eficaces en esta línea. Luego también trabajamos en entender esa disfunción endotelial, cómo está regulada. Sabemos que la mitocondria juega un papel muy importante y estamos también trabajando en profundizar ese tema, si pudiera ser una manera de atacar la enfermedad por ahí, modificando la actividad mitocondrial. También recientemente pues hemos conseguido 2 proyectos, uno gracias a la Fundación La Maratón de DB3 para estudiar el impacto que la apnea intermitente, o sea, la hipoxia intermitente que simula la apnea del sueño tiene sobre la circulación pulmonar y sobre el corazón, y también maneras de controlar los efectos negativos que puede tener en la salud cardiovascular. Nosotros siempre trabajamos en modelos animales, pero muy cerca de grupos que trabajan con pacientes para poder estudiar biomarcadores de daño temprano y de seguimiento. Entonces también tenemos una línea muy potente en búsqueda de biomarcadores en estas enfermedades y herramientas que nos permitan entender mejor la enfermedad y diagnosticarla antes o que nos ayude a clasificar mejor a los pacientes, porque uniéndolo a lo que me preguntabas de qué es la enfermedad, es muy fácil definirla como un aumento de la presión arterial pulmonar, pero realmente la enfermedad son muchos subtipos que a todos les llamamos hipertensión pulmonar, pero cada uno tiene un origen diferente, unas características, unos matices diferentes, y necesitamos herramientas que nos permitan entender de qué características está desarrollando un paciente, porque solo sabiendo eso podremos ser capaces de tratarlo de una manera más precisa. Cambiando un poquito de tema, tú has estado investigando fuera de España y además luego hablamos, si quieres, de la asociación que habéis formado de científicos para un poco estar en contacto con los políticos e informarles un poco de la ciencia. Y entonces me parece que eres una persona ideal para hablar un poco de los defectos que tiene la investigación española y cómo mejorarla, ¿no? Desde los tiempos de Ramón y Cajal y de Severo Ochoa, nuestros mejores investigadores de siempre, pues ellos siempre han criticado mucho la ciencia española, ¿no? Y aunque hemos mejorado mucho en los últimos años, y talento desde luego nos falta, porque vas a cualquier sitio del extranjero y bueno, ves gente española en grupos de investigación y tal, pues lamentablemente todavía hay problemas para estabilizar al personal investigador en España, hay poca financiación, etcétera, ¿no? Entonces, tú, ¿qué, ¿cómo ves cuáles son los principales defectos que tenemos y cómo podíamos mejorarlos para igualarnos a países de nuestro entorno, del centro de Europa, escandinavos, etcétera? A ver, como tú dices, yo creo que hemos mejorado muchísimo. De verdad que si miramos a cómo estábamos hace 40 años, que un poco más que entramos en democracia, como estamos ahora, la cosa ha cambiado mucho. Hemos tenido 3 leyes o modificaciones de leyes de ciencia, hemos tenido planes nacionales de investigación, hemos cambiado en estrategia de atracción de talento. Creo que en los últimos años se está haciendo un esfuerzo importante en estas políticas de atracción de talento. Se ha invertido mucho dinero en crear nuevos programas de financiación, bien también por la financiación que viene de Europa, pero también otros de nueva creación, y de verdad que estamos viviendo una etapa que yo en los casi 20 años que llevo de carrera investigadora pues no había visto. Es verdad que los primeros años de investigación durante mi tesis doctoral fueron de bonanza, pero enseguida vino la crisis del 2008 y se fue todo un poco a
abajo y en la etapa en la que yo estuve en el extranjero, de verdad, fueron malos tiempos para la ciencia española. Pero en los últimos años la cosa ha ido cambiando. Yo volví a España hace 8 y yo creo que en los últimos 5 o 6 años la cosa ha ido cada vez a mejor. Es verdad que eso no quiere decir que no tengamos todavía margen de mejora, tenemos mucho. A mí hay dos cosas fundamentales que veo que ocurren en otros países y que todavía no ocurren en España. En otros países es muy raro que te den un proyecto de investigación que no vaya asociado a un contrato de investigación de un personal, porque se entiende, se sabe que el investigador que pide el proyecto no es el investigador que va a estar pipeteando en el laboratorio, mezclando y haciendo los experimentos, ¿no? Es el jefe de grupo y necesita ese dinero para desarrollar un proyecto, pero necesita también contratar a alguien, ¿no? Entonces, en España no tenemos margen para poder contratar investigadores postdoctorales, que son los que realmente están formados, y al final tampoco tenemos margen de contratar técnicos de investigación o predoctorales. Al final tenemos que ir a convocatorias de becas y conseguir investigadores con muy buena nota, que estamos hablando de notas muy, muy, muy altas, que a veces la nota muy alta no significa que seas capaz para trabajar en un grupo de investigación, a veces no está correlacionado, pero al final son esos perfiles los que se llevan las pocas becas predoctorales y nosotros tenemos que formar a esa gente, porque realmente un investigador predoctoral viene a formarse en nuestro laboratorio. Entonces, se nos pide pedir proyectos, conseguir proyectos, desarrollar proyectos y desarrollar proyectos prácticamente sin recursos humanos y sobre todo con recursos humanos que están en etapa de formación, ¿no? Entonces, es muy difícil, sobre todo también para los grupos emergentes. Llevo 2 años y medio en el CSIC y no ha sido nada fácil montar un grupo y que ese grupo empiece a rodar. Y ahora estoy contentísimo porque tengo un grupo con unas investigadoras súper capaces y bien formadas y si no fuera por ellas no podríamos investigar. Pero me llama mucho la atención eso, ¿no? Que no te suelen financiar un proyecto con un contrato asociado, algo que no se entiende en otros países. Porque si no presupuestas a alguien que vaya a trabajar, ¿quién lo va a hacer, no? Ujú. Eso por un lado. Y por otro lado es la financiación basal. Una financiación que algunos centros de investigación de excelencia sí que tienen y es una dotación al grupo de investigación que puedes regularlo en función de su producción. O sea, hay muchas maneras para evaluar la calidad de la producción o la producción que hace un grupo de investigación para que esto no sea migajas para todos, sino para que se pueda dar una financiación basal, pues bueno, necesaria para que yo pueda dedicar ese dinero a contratar a gente, pero también a hacer proyectos rompedores, ¿no? Porque te das cuenta que si quieres que te financien un proyecto, tienes que ir a algo que está muy encorsetado, que la hipótesis tiene muchas probabilidades de cumplirse, porque tienes unos datos preliminares que te apoyan y al final es prácticamente apostar a caballo ganador, cuando realmente los descubrimientos más importantes surgen de manera espontánea, ¿no? Por serendipia, ¿no? Y no tenemos esa financiación flexible que nos permite hacer una investigación exploratoria sin un fin directo, ¿no? Que es muy arriesgada esa investigación. Entonces tú no puedes comprometer tu financiación de proyectos a algo tan arriesgado que a lo mejor no da un resultado positivo, pero es que si no arriesgas no ganas. Entonces esos dos puntos creo que son muy, muy importantes, pero bueno, que podríamos seguir hablando aquí lo que queda de entrevista sobre cosas a mejorar. Pero creo Ujú. que esos dos para mí son los más importantes. Y la carrera del investigador, o sea, porque una de las cosas que la gente se queja es básicamente de que muchos investigadores acaban su doctorado y bueno, les dan la beca y luego qué. Y sí, hay mucha gente que, bueno, colocarse en un centro de investigación y tal, ya con un contrato, digamos, estable, lo consiguen muy tarde. Entonces, Claro, es que va unido, ¿sabes? Porque al final, si los proyectos en España básicamente funcionan y los laboratorios de investigación a base de investigadores predoctorales, hay poco dinero para conseguir contratar investigadores postdoctorales y las pocas becas postdoctorales que hay son sobre todo para gente que venga de fuera a España, pues al final una persona que acaba la tesis doctoral en España y quiere dedicarse a la investigación pública, su primera etapa postdoctoral o tiene un currículum tremendamente bueno y consigue una de las pocas
becas que hay para quedarse en España, o tiene que pasar por irse al extranjero. Aquí, yo esto no lo veo un problema, lo de irse al extranjero para mí fue una etapa formativa y yo me fui porque quería, pero también es que aunque hubiese querido quedarme en España, era imposible en aquella época, pero lo volvería a hacer porque fue muy formativo. Pero aquí el tema es ser capaces de atraer talento también de vuelta, ¿no? Y todo eso, claro, no pasa tanto. Es verdad que en los últimos años ha habido nuevos programas de atracción de talento potentes que nos ha permitido atraer buen talento, pero el que acaba la tesis en España tiene muy difícil para quedarse, ¿no? A mí lo de la estabilidad de los contratos, pues bueno, a ver, todo es relativo, ¿no? O sea, ¿qué es estabilidad de los contratos, no? Yo es verdad que al final he conseguido ser científico titular, que es una plaza de funcionario, con 42 años, que ya es bastante avanzado, pero nunca me he quedado sin trabajo desde que terminé la tesis, porque al final he tenido siempre contratos de 1 año, de 3 años, de 2, pero siempre he tenido, ¿no? Y eso en el extranjero ocurre también. De hecho, gran parte de mi carrera fue en el extranjero y fue con contratos. Pero como todos los proyectos vienen con financiación para personal, tú sabes que si pones la carne en el asador para conseguir un proyecto, vas a conseguir una financiación que además te permite continuar entonces, a ver, tiene sus ventajas, tiene sus cosas bonitas, también tiene sus cosas. Pues, aquí nadie se hace rico en investigación pública y que tienes la certeza de que se te acaba el trabajo en 3 años, pero también tienes la certeza de que antes de esos 3 años nadie te va a despedir, ¿no? Salvo ocasiones muy, muy, muy raras. En investigación pública tienes un contrato de 3 años y vas a estar esos 3 años, ¿no? Entonces tiene su parte buena y su parte mala, obviamente. Una empresa, pues si mañana no les interesa la línea de investigación, la cierran y te puedes ir a la calle sin problema, ¿no? Entonces, lo de la estabilidad es algo que yo siempre me gusta discutir esto en foros cuando se habla de temas de carrera investigadora. ¿Y hace falta más fondos para la investigación en España? Porque Sí, bueno, claro, yo pienso que muchos políticos igual ven la ciencia como un gasto cuando debería de verlo como una inversión, ¿no? Invertir en ciencia, ¿no? Esto es así, eso es así. O sea, se ve como un gasto y no como una inversión. La inversión supone invertir en algo que puede salir bien o puede salir mal y que si sale bien, en el mejor de los casos, probablemente tú no vayas a sacar pecho de eso porque un político va a estar 4, 6, 8 años en el cargo, pero luego a lo mejor los resultados de la investigación que financias hoy se ven dentro de 10, 15 o 20 años, ¿no? Entonces, eso hay que quitarse de la cabeza, ¿no? Que esto es algo que te va a dar votos, al final es algo bueno para el país y hay que tener una responsabilidad de país y hay que cambiar el modelo productivo hacia un modelo de generación de conocimiento, ¿no? No tanto al modelo de servicios o al modelo de la construcción como hemos tenido muchos años, ¿no? Es una filosofía realmente, es una forma de ver dónde se pone el dinero, ¿no? Dónde se invierte el dinero. Y yo creo que hay que tener una decisión para hacer esto. Yo creo que sí que hay que invertir mucho más en ciencia. Hay que invertir de varias maneras, ¿no? O sea, no solo a nivel de los presupuestos generales del Estado, que se tiene que invertir mucho más. Por aquello que te decía yo, creo que los proyectos deberían venir asociados a personal para trabajar y eso implica tener que duplicar o triplicar la inversión por proyecto, porque no puedes recortar los gastos para material por contratar a alguien, porque contratas a alguien y no tienes dinero para que trabaje, ¿sabes? Claro. No puedes contratar a un bombero y no tener mangueras, pero tampoco sirve de nada tener 5 camiones de bomberos y no tener bomberos, ¿no? Entonces necesitamos ese equilibrio, para eso hay que invertir más, hay que invertir mucho más. Y también tiene que haber un compromiso del tejido industrial, del sector privado, del tercer sector, porque en España es verdad que no estamos tan alejados de otros países en inversión pública en lo que es el porcentaje del PIB del país. No estamos tan alejados del Reino Unido. Es verdad que en términos absolutos el 1,5 de España no es el 1,5 de Reino Unido, obviamente, pero luego en estos países hay mucha inversión del tercer sector, de fundaciones, que en España cada vez hay más fundaciones que invierten en ciencia de manera potente. Pues puedo mencionar a la Fundación Areces, a la Caixa, a la Fundación BBVA, ¿no? A la Fundación La Marató.
Pero faltan muchas. En otros países se invierten unas cantidades muy elevadas que no tenemos en España. ¿Y eso por qué? ¿Pues es un tema social, de sensibilidad social, o es un tema de que esas inversiones luego tienen ventajas fiscales, por ejemplo? Otro Pues tipo. yo creo que habrá un poco de todo, pero a mí me da la sensación de que también es es algo cultural también, ¿eh? O Mm, sea, mm, no te sé decir a ciencia cierta, pero yo creo que es algo también cultural. De ventajas, obviamente, también, ¿eh? Esas son mm, las dos cosas que influyen. mm, mm, Aquí siempre se ha pedido que haya más ventajas para invertir en ciencia y yo creo que se está haciendo también trabajos en ese sentido, ¿no? Pero por ejemplo, las empresas tradicionalmente, ¿no? En España siempre había la frase esta de que inventen otros, ¿no? mm, mm. No somos un país de inventar tradicionalmente. Sí, Es verdad que esto sí, está cambiando muchísimo y cada vez hay más startups, más empresas innovadoras, más empresas que hacen investigación y desarrollo y todavía falta potenciar mucho esa colaboración entre empresa sí, y sector público, ¿no? Porque yo creo que el expertise que tenemos en el sector público, hablo por ejemplo del CSIC, que es una institución enorme que tiene 129 centros a nivel de todo el país, con especializado, o sea, en temas muy diversos, que puede ir de la mano de la industria, que no va a tener toda esa expertise y esa tecnología a su alcance para dar un paso más allá, ¿no? Y para sí. poder llegar, por ejemplo, en mi caso, a llevar productos químicos a convertirlos en medicamentos y que estos sean llevados casi a las puertas de la clínica y probados en ensayos clínicos. Pero para eso hace falta, pues bueno, una serie de políticas que apoyen, pues que las empresas colaboren más con el sector público y viceversa, ¿no? Explícanos un poco tu experiencia con los políticos, porque, bueno, eres presidente de una asociación que se llama Asociación Ciencia en el Parlamento, ¿no? Entonces, Ujú. explícanos un poco, ¿cuál es la experiencia tuya en estos años que habéis intentado desarrollar esta asociación para dar a conocer a los políticos e informarles de lo importante que es la ciencia, ¿no? Pues mira, esta idea al final surge por precisamente la frustración esta de que los políticos y los científicos no éramos capaces de ponernos de acuerdo, ¿no? Pero es que tradicionalmente, como es en España, los científicos siempre se han quejado de las políticas científicas y de la falta de financiación con muchos motivos y hemos pedido cambios y mejoras en la financiación y claro, los políticos siempre han recibido, ¿no? ese mensaje que en cierto modo, si lo piensas fríamente, somos juez y parte. Estamos pidiendo más financiación para nuestro sector, entonces cualquiera podría entender que, hombre, nos ha fastidiado, estos quieren más dinero, ¿no? Entonces, hace falta cambiar la cultura y que se vea lo que decíamos, la investigación también como una inversión de país y de futuro, ¿no? Entonces, con estas conversaciones, pues empezamos a comentar, bueno, el hecho de que en otros países habían eventos que juntaban a políticos y a científicos a dialogar sobre temas en los que la ciencia podía ser útil para la política. En Reino Unido hay actividades a nivel del Parlamento Europeo también y nos preguntamos por qué no existía esto en España y tampoco existían mecanismos de asesoramiento científico estructurados. Hay ciertas cosas que desde hace muchos años se dan, pues no sé, en el Congreso a veces para las ponencias de ley se invitan a expertos, normalmente expertos de un partido y expertos de otro partido que entienden de un tema, se ponen a debatir y a pelear sobre si una opción es mejor u otra, pero no existen mecanismos estructurales que den servicio a todos los grupos o a todo el gobierno acerca de temas de interés. Temas de interés legislativo para los cuales la ciencia siempre va a poder aportar datos que van a ser muy importantes para que el político de turno o el gestor de turno pueda tomar una decisión. Y es que esto es algo tan obvio que nos llamaba la atención que no estuviera en marcha en España, cuando en los países a los que se supone que nos queremos parecer llevaba en marcha desde hace muchos años. Y es tan obvio como que nosotros cuando vamos a comprarnos un móvil o un coche, no cogemos el primero que pasa delante de nuestros ojos, ni siquiera cogemos el primero que nuestro primo, nuestro vecino nos recomienda, ¿no? Realmente supongo que no todo el mundo lo hará, pero yo, por ejemplo, cuando voy a comprarme un móvil, pues miro las características que yo necesito, las características que tienen los diferentes móviles
y también el precio, ¿no? Porque yo puedo deducir que este móvil es el mejor, pero yo no puedo permitirme pagar ese móvil, entonces me voy a una gama inferior. Y el proceso de toma de decisiones en política no es más distinto que esto. O sea, al final tú tienes que tomar decisiones en temas que no tienes por qué ser experto, pero al final tienes que tomar la decisión tú porque te ha elegido la ciudadanía a ti para que tomes la decisión, y cuanto más información tengas a tu alcance, mejor, para poder decidir si esta es la más correcta o la que más se adapte a tu ideología o la que más se adapte a la situación del momento. Esto me gusta explicarlo porque esto no va de tecnocracia, no va de tener que tomar decisiones en función única y exclusivamente de lo que dice la ciencia. Va de que la ciencia es una fuente y debe ser una fuente de información más y muy útil para poder tomar decisiones a nivel legislativo en multitud de temas. Entonces, nosotros propusimos hacer un primer encuentro entre políticos y científicos, que lo hicimos en 2018, para tratar varios temas que al final decidimos entre una convocatoria pública y los propios miembros de la Comisión de Ciencia del Congreso de los Diputados. Elegimos unos temas y hicimos unas jornadas y la verdad que fueron 2 jornadas muy, muy enriquecedoras y que terminaron con la conclusión de que hacía falta que en el Congreso de los Diputados existiese una oficina de asesoramiento científico. Entonces nosotros nos constituimos como una asociación que trata de promover puntos de encuentro entre políticos y científicos, que trata de promover que en las instituciones españolas existan mecanismos de asesoramiento científico y que, bueno, año tras año hemos ido haciendo actividades y, bueno, y talleres y etcétera, y charlas, reuniones para dar a conocer esto, y poco a poco han ido apareciendo en España. Desde 2018, pues la Oficina de Asesoramiento Científico en el Congreso de los Diputados, la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico en Moncloa, que recientemente se creó, y bueno, otro tipo de actividades. Hay una oficina en el CSIC, en fin, poco a poco, y una serie de iniciativas que han ido saliendo, ¿no? Y un poco es eso lo que nos mueve. Para mí, por responder a tu pregunta inicial, ¿cuál es mi experiencia directa con los políticos? Ha sido positiva, porque si hay alguien que ha recibido con los brazos abiertos y tremendamente positivo estas iniciativas, han sido los políticos, porque han visto que realmente no íbamos en ese caso, en ese momento, a pedirles ninguna contraprestación, sino a ayudar en su toma de decisiones, porque al final, si les ayudamos a ellos a tomar una decisión, nos va a repercutir en que esas decisiones tienen más probabilidad de ser decisiones acertadas. Y en estas oficinas hay ahora gente ya, digamos, que está asesorando, pero independientemente del partido. O es, A ver, es que esto de la independencia es algo también a debatir, ¿no? Al final hay diferentes modelos de asesoramiento científico que se han debatido a lo largo de las últimas décadas a nivel mundial, que es el experto que asesora porque es experto en un tema y, por lo tanto, como persona, como científico, se supone que es libre, pero como persona no va a ser nunca libre, va a tener siempre una ideología y eso le va a influir, ¿no? Y incluso como experto, yo siempre pongo el ejemplo de mi compañero Andreu Climent, con el que inicié esta aventura. Él trabajaba en investigación cardiovascular, regenerando el daño tras el infarto, y yo previniendo el daño del infarto. ¿Cuál es la mejor estrategia? Pues él dirá que la suya y yo que la mía. Pero al final las dos son buenas, ¿no? Entonces, ahora en los últimos años, la tendencia a nivel internacional de cómo se tiene que hacer el asesoramiento científico es contratando personas que estén en la interfaz entre la política y la ciencia. Es decir, personas con cierta formación científica y capacidad de entender a decenas, incluso centenares de expertos en un tema, capaz de entender la información científica y resumirla y presentarla en forma y tiempo adecuado para que el político la pueda usar. Por lo tanto, ahí la independencia o no se diluye, porque al final tú lo que tienes que hacer es recopilar la opinión de cuantos más expertos posible. Por lo tanto, ahí necesariamente va a haber ideologías de mucho tipo, pero nos vamos a centrar en los resultados científicos, ¿no? Entonces, este tipo de personal, que se denomina en algunos casos técnicos de evidencias, técnicos de asesoramiento científico o asesores científicos, es el perfil que está teniendo mejor acogida a nivel europeo y a nivel internacional. ¿Qué modelo sigue? ¿Se sigue aquí? ¿Se intenta emular a Gran Bretaña en este modelo o algún país en concreto? En realidad es un modelo peculiar de la situación, de las características en España, pero sí que se acerca bastante al modelo de Reino Unido en este aspecto. En muchos aspectos
en el funcionamiento se asemeja mucho al modelo de Reino Unido. Y estas personas, digamos, que hacen de enlace, serían una serie de personas, digamos, que tienen, o sea, una estabilidad, forman parte de esa estructura, independientemente del político que venga o que esté. A ver, depende de qué organismo estemos hablando. Si hablamos de la oficina Yo de me asesoramiento imagino, científico en el Congreso, yo creo que más con la gente que toma decisiones, con el gobierno, ¿no? claro, decisiones toman todos al final. Unas decisiones son las ejecutivas que toma el gobierno y que necesita un asesoramiento muy diferente al tipo de decisiones que toma el Poder Legislativo, que es el Congreso de los Diputados. El asesoramiento que se da al Poder Legislativo es un asesoramiento que se da a todos los grupos parlamentarios por igual para que tomen decisiones a nivel legislativo que están más encaminadas a diseñar el futuro del país. Y las decisiones que tiene que tomar y el Ejecutivo son más para solucionar los problemas del día a día, ¿no? Y por lo tanto se necesita un asesoramiento científico más dinámico, más y estás enfocado únicamente al gobierno, ¿no? Claro. Entonces, claro, el asesoramiento científico parlamentario tradicionalmente es más estable porque se le da por igual a todos. De hecho, ya lleva 2 o 3 legislaturas, bueno, que estas legislaturas que han habido un poco así cortas, pero ha sobrevivido a 2 gobiernos y la oficina de asesoramiento al gobierno, a Moncloa, claro, es que lleva muy poco tiempo de creación, pero son puestos de asesoramiento a un nivel tan alto que además de necesitar unas capacidades de comprender la ciencia, de aglutinar el conocimiento científico y exponerlo y traducirlo a la persona que tiene que tomar las decisiones, también es un puesto de muy altísima confianza. Por lo tanto, bueno, os ha dado el caso, pero a mí no me extrañaría, como ocurre en otros países, que cuando cambie el gobierno cambie la persona. Lo que es importante es que no cambie el perfil. O sea, tiene que... Y de hecho, si al final estas oficinas se consolidan, lo ideal es que la gente que esté trabajando para la oficina sí que sea siempre la misma, pero que si tiene que cambiar a alguien porque sea un puesto de máxima confianza, pues que sea alguien que, bueno, pues que a lo mejor son las caras más visibles, pero que en el fondo la gente que lleva la recopilación de datos y la recopilación de evidencias sea gente especializada y gente con formación y conocimientos en asesoramiento científico. Entonces, no se ha dado el caso todavía, pero bueno, a mí sí que me gustaría que tuviera una continuidad de un gobierno a otro. Sería lo ideal. Yo creo que, vamos, en el tema de la pandemia, se criticó mucho que detrás no había un comité científico, o si decían que había, nadie lo conocía. Solamente aparecía una persona en la televisión y hablando. Pero ¿sabes? En otros países me da la sensación que había más transparencia. Había un comité, gente del Imperial College, epidemiólogos, tal. Sí. Y aquí, no lo sé, vamos, pues no sé la O opinión sea, que... transparencia, es decir, nadie sabemos, bueno, no sé, por lo menos el común de los mortales no sabemos los nombres de los expertos que estaban en ese comité. Sí que habían comités, obviamente. Pero también otra cosa que ha pasado en otros países es que muchas veces las decisiones se han tomado escudándose en que esto lo dice la ciencia. Y no, las decisiones no es porque lo dice la ciencia, las decisiones las toman los políticos por diversas razones. Es verdad que la ciencia te puede dar ciertas recomendaciones y tú al final tomas la decisión que tomas por muchos motivos y no Claro, se ha explicado bien el por qué se han tomado esas decisiones. Tú cuando claro. explicas bien de forma transparente por qué se toman las decisiones y cómo, las personas que hay detrás importan menos, porque al Mm, final lo importante son los datos, ¿no? mm, mm, Pero claro, cuando tú tomas una decisión porque lo dice la ciencia y no es una decisión agradable para la ciudadanía y por eso mm. utilizas a la ciencia como escudo, al Claro, final lo único que haces es generar pues una sensación de desconfianza en la ciencia y confianza, entonces claro, al final aparecen pues movimientos anticientíficos. claro. Es un poco lo Totalmente que de ha acuerdo. pasado en la pandemia, pero ha pasado en muchos países. O sea, Sí, sí, sí. mm. Bueno, Eduardo, quería, siempre le hago las mismas preguntas a los investigadores. ¿Cuál, tú que lideras además un grupo de investigación, ¿cuáles crees que son las aptitudes que tiene que tener un buen investigador, ¿no? Y qué
¿qué le aconsejarías tú a alguien que esté acabando su carrera y que quiera dedicarse a investigar en ciencia, ¿no? ¿Qué aptitudes tiene que tener? La primera y más importante, la resiliencia. Esto es una palabra que yo aprendí solo en esta carrera, ¿no? Que decirte, tú tienes que ser capaz de sortear obstáculos, de caerte y de levantarte. Eso es así. Porque esto es una carrera a largo plazo y no es una maratón, esto es una Spartan Race que tienes que sortear obstáculos a cada cual más difícil. Y de verdad, pues tienes que tener esa capacidad de sobreponerte. Porque a veces salen bien las cosas, otras veces salen mal. Aún incluso cuando todo va bien, la ciencia es como es y a veces tu hipótesis no es correcta y no pasa nada. Entonces la resiliencia es súper importante. La curiosidad también. Es La lo que te curiosidad. motiva, lo que te motiva. Al final, si no tienes esa curiosidad y creatividad muy importante porque solo para solucionar problemas difíciles solo pueden venir de la mano de la creatividad, porque si fuera fácil y si fuera algo estipulado, pues ya lo habría solucionado alguien antes. Entonces no podemos resolver problemas nuevos con soluciones antiguas, ¿no? Quizás tomar riesgos, quizás, no ponerte límites, ¿no? Claro. Sí. Y lo último, integridad. Yo creo que esos 4 pilares, ¿no? La resiliencia, la curiosidad, la creatividad y la integridad, ¿no? Hay que ser íntegro, hay que ser honesto, y hay que reconocer lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que sale bien, lo que sale mal. Porque al final trabajamos en esto sobre todo para avanzar en el conocimiento, para solucionar los problemas de la sociedad y mentir para sobrevivir en la carrera no hace bien a nadie. Entonces la integridad me parece muy, muy importante en muchos sentidos. Hay que ser íntegro también en cómo se trata a la gente que colabora contigo, en cómo se trata a la gente que está en tu equipo, porque al final esto no es un trabajo que se pueda personalizar en una sola persona. Y tenemos una tendencia a personificar el laboratorio de Eduardo o el laboratorio de Mengano, ¿no? Y no, son equipos. Son equipos, sí, está claro. ¿Cuáles han sido tus momentos eureka, esos momentos en los cuales tú recuerdas pues, pues esos momentos que se te ha disparado el corazón, una taquicardia, cuando has descubierto algo, cuando has visto o cuando han dado una beca tremenda, no sé? ¿Cuáles son esos momentos fundamentales? Esto es un poco mito porque yo siempre he esperado este momento eureka. Fíjate que estando en Londres, publiqué un artículo en la revista Nature, que era algo que yo en la vida me habría puesto como objetivo, ¿no? Y salió, y cuando salió, yo no es que ni me alegré, porque llevaba tantísimo tiempo detrás de eso y con tantas discusiones con los revisores y tantas respuestas y tanto para arriba y para abajo, que al final es que es por fin, ¿no? Ya. Pero lo que sí que tengo claro es que esa imagen, esa caricatura, ¿no? de Arquímedes en la bañera y relajado fue cuando descubrió la teoría, cuando pensó en la teoría, ¿no? Del desplazamiento de los cuerpos. Esto es así, o sea, cuando más relajado estás mentalmente es cuando te vienen las mejores ideas. Yo no te puedo decir un momento eureka de he tenido la mejor idea de mi vida, pero sí que sé que las mejores ideas que he tenido las he tenido estando relajado. Estando relajado, pero muy relajado, muy desconectado, paseando por el monte, en el gimnasio, nadando o en la ducha, muy relajado, escuchando música. Y eso es porque la mente necesita estar descansada para poder procesar toda la información y para tener esas ideas que no son fruto de la presión y fruto del estrés. Y eso es algo que en la sociedad actual y en el mundo de la ciencia nos falta mucho. Vamos a 1000 por hora. Primero una cosa, tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que investigar, contar nuestra investigación, divulgar, conseguir fondos, publicar, etcétera, etcétera, meternos en comisiones y no tenemos tiempo para pensar. Y hace falta bajar un poco la velocidad de la ciencia. ¿Cuáles son tus aficiones fuera del trabajo? ¿Tienes algún tipo de afición así deportiva o musical? O ¿a qué te dedicas cuando no estás en el laboratorio? Suelo dormir cuando estoy en el laboratorio, pero no, sí, es verdad que al final es un trabajo muy, muy demandante, pero sí que da. Bueno, a mí me gusta mucho salir al monte a pasear, hacer senderismo con amigos o con mi pareja y mi perro. Me gusta pues pasar ratos en la playa, tengo un apartamento en la playa y yo soy de Valencia, entonces bueno,
nací en Murcia, crecí en Valencia y para mí la playa es algo del Mediterráneo que necesito tener ahí cerquita. Me gusta viajar, me gusta la fotografía y también la música y disfrutar de los amigos, ¿no? Esos son, Ujú, por así decirlo, mis ujú, aficiones más grandes. También hago deporte, además de salir al monte, pues intento tener actividad deportiva yendo al gimnasio, pues no, intento todos los días, pero al final es difícil unas por otras. ujú, Pero bueno, sí que es importante y me gusta, o sea que ujú. esas son mis aficiones. Por último, algún libro que nos puedas recomendar. Siempre les hago también esta pregunta a todo el mundo, ¿no? Igual algún libro que te haya marcado o algún libro, bueno, pues que suelas recomendar a algún amigo. eh, ¿Recuerdas Y alguno? sí, hay un libro que, bueno, al final siempre lo digo, pero es verdad que me marcó bastante con el tema de la investigación, lo suelo recomendar. Es un libro del doctor Fuster, el doctor Valentín Fuster, que se llama El Círculo de la Motivación, que la verdad es que describe de una manera, desde una óptica muy particular del doctor Fuster y de una experiencia vital y profesional muy diferente, probablemente a la que vayamos a tener la mayoría de nosotros, pero sí que te explica claramente cómo son esas fases en las que tienes el momento de motivación y el momento de bajón en la investigación y cómo de importante es salir de ese momento bache y subir al momento de optimismo. Y sabes que cuando estás arriba solo puedes ir abajo, pero lo tienes que asumir. Y son Ujú, ciclos, ¿no? Y entonces ujú, yo creo que es si bien no creo que sea un bestseller, pero vamos, yo lo recomiendo porque realmente a mí me abrió mucho la mentalidad, ¿no? Para dedicarme a la ujú. investigación. Creo que hay Sí, datos y sí, consejos sí. muy importantes. Pues sí, no lo conocía y me lo voy a leer. Suena muy bueno eso del círculo de motivación, sí. Pues Eduardo, muchas gracias por esta conversación tan agradable y te felicito bueno, por la iniciativa que tienes y por supuesto por los trabajos de investigación antes que nada, ¿no? Y Pues bueno, muchas gracias pues, a ti, Paco. La verdad que tener este espacio para hablar de mi trabajo, de todo lo que me implico, es un privilegio y solo puedo darte las gracias a ti porque nos haces una labor muy buena dándonos pues, este espacio a los investigadores y solo puedo que agradecértelo. pues nada, muy bien, gracias. Gracias.